Y finalmente, Brian Jiménez me decía, me gustaría inscribirme en tu curso de periodismo, ¿cómo puedo hacerlo? No puedes, porque el curso está aquí. Más, si vieran ustedes en el otro recinto que tengo aquí, en la otra habitación del estudio, ya compré una pizarra blanca para poder ahí hacer mis explicaciones y sus marcadores estos que puedes borrar y tengo otra cámara preparada para hacer el curso de periodismo. Tengo un problema. No tengo tiempo, no veo a qué hora. No estoy ni viendo vídeos que quiero ver. No estoy leyendo libros que quiero leer. Estoy muy ahogado de trabajo. ¿Por qué? Porque cada vez le dedico más tiempo a esto, pero esto no me deja recursos como para dedicarle más tiempo. Entonces tengo que multiplicar el tiempo de trabajo real más el tiempo que le dedico a esto para poder hacer esto que a mí me parece importante, pero que probablemente estoy equivocado. Díganme ustedes si estoy equivocado o no respecto de lo que estamos, de lo que hago aquí. A lo mejor lo que habría que hacer es cerrar el canal, ¿no? Igual no les interesa tanto. Del chat de hoy, César Brito, muchas gracias por hablar. Dice, buenas tardes. Que te quería preguntar por tu último libro, ¿qué tal va? Ah, muy bien. Lo tengo todo aquí. Lo tengo todo el libro aquí. Dice, ya tienes a la editora mordiéndote la yugular con los plazos. No, porque no tengo plazos. Lo que, para quienes no lo saben, los contratos que se hacen con las editoriales más o menos funcionan así. Una vez que yo hago el contrato contigo, una de las cláusulas del contrato suele ser que tienes primera opción sobre mi siguiente obra. Pues no dice cuándo te la tengo que entregar, no a menos que hagamos otro contrato. Entonces, en este momento, la editorial que sacó La Izquierda Feng Shui es la editorial que tiene la primera opción sobre el libro que estoy escribiendo. Si ese libro le gusta y lo compra, pues entonces hacemos otro contrato. Si no le gusta, entonces ya soy libre de llevárselo a otra editorial. Pero como no saben que lo estoy escribiendo, entonces pues no me están molestando. Pues si lo supieran, quizás sí estarían, oye, cuando entregas, oye, dijiste que ibas a entregar. Pero generalmente cuando te presionan para la entrega es cuando ya te dieron un anticipo. Ahora solo le dan anticipo sin tener el manuscrito a escritores muy famosos, muy reconocidos y que saben que van a vender. A nosotros que somos digamos, de la media tabla para abajo, lo que hacen es el día que entregas el manuscrito, cuando te lo aprueban, en el contrato te dan el anticipo, que no es ninguna locura, un par de miles de euros, que resulta que pagan 3 años de trabajo que hiciste, que te tomó el libro. Entonces tampoco es la locura.